Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este nuevo jueves de Lenio Talks. Hoy día tenemos una persona muy especial, José Miguel, que nos va a hacer una excelente y intrigante también en este momento, porque todavía no sabemos de lo que se va a tratar, charla sobre experiencia de usuario y interfaces de usuario también. Cómo estas cosas, cómo se entienden, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, cómo estas cosas se transforman desde lo que es una idea a algo que tú puedes hacer y qué cosas tienes que tener en cuenta también. Hay muchas cosas interesantes que vamos a entender en esta charla, que vamos a aprender en esta charla y esperando todo el conocimiento de José Miguel que nos va a enseñar harto sobre lo que es la experiencia de usuario. Así que todo tuyo, José Miguel. Esperemos aprender mucho hoy día y acuérdense, cualquier pregunta, al final sigan. También recuerden que hay un canal de UX UI donde siempre se puede empezar a hablar un poco sobre estas cosas. Así que podemos seguir la conversación después ahí, así que todo excelente. Así que adelante, José Miguel. Gracias, un placer estar aquí, la primera charla en Lenio. Y bueno, hoy le vengo a hablar sobre cuando la realidad supera a la ficción. Pero antes que nada, quiero hablarles un poco de mí. Soy José Miguel Ruiz de Guino Fernández, un nombre bastante largo. Tengo alrededor de 15 años de experiencia en todo lo que es diseño de experiencia de usuario, interfaces. He pasado por muchos trabajos y no se extrañen, esta imagen que están viendo es a propósito, tiene, tiene su sentido. De esto queríamos hablar hoy. El, la realidad que vivimos hoy con los contenidos que se están usando en las webs, en las apps y en muchas otras instancias, donde la ficción era tener un template de Lenio perfecto para yo volcar mi conocimiento, mi wording, pero con el poder agarré y destruí todo. Esa es la realidad que está pasando hoy en día. Descreamos aplicaciones pensando en un momento, en diseño idílico, todo perfecto, altamente estético, pero cuando le das al poder al usuario, el usuario lo parte, lo revienta todo y lo cambia. Entonces realmente deberíamos llamar nuestra charla cuando el contenido supera lo previsto. Quería ver un poco primero los primeros pasos. ¿Qué consideramos nosotros contenidos? ¿No? Contenido para una web y una aplicación. Podemos hablar de un contenido que viene siendo el texto, una imagen, un video y un audio. Estos son algunos de los tipos de contenido que podemos encontrar. Y si los desglosamos con los textos, vamos a tener los caracteres, letras, tenemos números, glifos, símbolos, para abarcar no solo nuestro lenguaje, el español o el inglés, sino otros lenguajes. También tenemos el formato enriquecido, pongo el WYSIWYG, what you see is what you get, todos estos enriquecedores de texto que permiten o abren un mundo de posibilidades para el usuario a, bueno, tratar de expresar de otra manera lo que quiere. Luego tenemos también la inserción de los emojis, cómo los emojis fueron tomando cada vez más protagonismo en las redes sociales y cómo fueron usados para burlar reglas de conducta de distintas, tanto de redes sociales como de otros medios, haciendo simbologías de un emoji es referente a algo. Luego, para desglosar las imágenes, tenemos las fotografías que una fotografía podemos considerar que vienen en distintos formatos, pero la gran mayoría suelen ser formatos nativos o formatos estándar. Luego tenemos aspect radios, que suelen ser también estándar, que de cierta manera ayuda a que no todo explote. Una fotografía va a llegar a comportarse mejor que una imagen que tenga un aspect ratio no estándar, que
que también tenga formatos diferentes. No es lo mismo tener una fotografía que manejar una imagen que sea PNG con una transparencia, que el usuario monte como un contenido y ahora esa transparencia esté teniendo un juego de superposición con el background. Así que, bueno, con las imágenes tenemos formatos y ahí coloco free for all porque prácticamente podemos tener muchos formatos que estén subiendo nuestros usuarios o nuestro cliente a su web o app. Y el aspect ratio, aquí esto es madness. Puede ser cualquier aspect ratio. Realmente lo vemos incluso en las redes sociales. Empezamos con un aspect ratio para Instagram cuadrado. Ahora tenemos un sinnúmero de aspect ratios que a veces están orientados para el dispositivo móvil y otras veces es mera o con propósito del parte del autor. Con la parte de los videos podemos desglosar los self-hosted, contenido que el cliente puede subir en la web y se almacena en su servidor, o contenido embed, que puede ser bien sea de YouTube u otra plataforma. Luego, por último, no voy a hacer muchos casos hoy en la presentación, tenemos también audio, notas de voz, comandos de voz, pistas de audio, notas de voz. Si tuviéramos que hacer una aplicación hoy en día como WhatsApp, que tenemos un contenido que se está colocando en forma de nota de voz, uy, me pasé. Pistas de audio puede ser un Spotify donde yo subo una canción, ¿no? Eso es un tipo de contenido que estoy subiendo. Pero también es importante, ya entendimos cuáles son los tipos o los que quiero ver hoy en nuestra charla, pero quiero ver más allá. ¿Qué influye realmente en este contenido? Si bien, ¿qué aspectos hay ahí que están afectando de que el diseño inicial que estábamos trabajando, cuando se publica, se torna en algo totalmente distinto, ¿no? Hacía la frase todo a la vez en todas partes, como el nombre que le pusieron a una película que está creo que concursando por los Oscars. Muy buena película, muy buena película. No la he visto, la tengo que ver. Y en los influyentes del contenido vamos a tener, hay varios, voy a mencionar algunos. Estos que voy a mencionar los podemos ver desde lo macro hasta lo micro y hacer a la inversa. Cada uno puede, la persona llegar a afectar la cultura como la cultura llegar a afectar la persona. Vamos a ver personas, las experiencias que tengan las personas pueden influir en el contenido que van a subir. No es lo mismo darle un WordPress a una persona que tiene experiencia trabajando WordPress a una que no. Obviamente el contenido que va a subir o de la manera que lo va a subir puede hacer que todo cambie. El momento donde estoy, si yo le doy una aplicación de un marketplace para un usuario para venta de artículos, pues el usuario puede terminar montando una foto de el producto acostado en su cama, le tomó la foto y el diseño esperaba que el producto estuviera en una especie de stand bien iluminado, que se enfocara todas las caras y todo eso. Entonces el momento influye. Los sentimientos. Si nos vamos a un caso, imagínate que somos empleados y estamos trabajando para un blog y tenemos que estar todos los días montando 10 blogs diarios, pues quizás sea 10 blogs diarios, no, 10 posts diarios, quizás sea mucho, quizás sea overtaken y al final, pues como nos sentimos, pues empezamos a producir de una manera mala y eso se va a ver afectado, eso va a dañar el producto, estado de ánimo, los conocimientos, el impulso. Luego los negocios también van a tener su influencia, el time to market, lo quiero para hoy, no necesito que sea muy cookie porque lo quiero lanzar mañana el post. Necesito exposición, necesito que tenga muchas palabras claves, aunque no tenga sentido, necesito que tenga mucho catchphrase para que ahí llame la atención. Puede tener una estrategia detrás como puede tener una falta de estrategia y eso influenciar en el resultado final, management, derechos de autor, algún beneficio económico que haga que todo se ponga, que haya una decreción
en el resultado final. El mercado, tenemos competencia, oye, quiero eso que tienen ellos y no quiero que pienses más nada. Duplícalo y postéalo y ya está. Eso puede ser, y eso seguramente hoy en día casos de uso reales. La corriente, ¿qué me lleva? ¿Qué hay que está saliendo nuevo? Por ejemplo, una corriente puede ser el chat GPT, que ahora muchos artículos de post están saliendo con ellos. Hay ahora empresas que están siendo marcadas de que llevan rato haciéndolos, con lo cual ya un sitio de noticias ya no es tanto de noticias, ya no hay tanta autoría en ellos. Luego tenemos alcance. Una base de datos puede influenciar en el tipo de contenido. Si la base de datos me dice que mi target es 70% femenino, pues obviamente eso va a influenciar en el contenido. Voy a hacerlo más appealing para ese target. Luego, por la parte de cultura, no quiero herir sentimientos aquí ni buscar conflictos, sino que menciono temas de woke, temas de tribus, temas de desarrollo, cultos religiosos y todo eso, porque ciertamente eso aplica hoy en el contenido. Todo el tema woke ha hecho que muchas compañías cambien cómo están manejando el contenido en sus webs y bueno, no quiero generar polémicas con ello. Luego de saber que todos estos factores, conocer qué tipo de contenido, aquí viene un poco ya lo bueno, ¿cómo podemos hacer para prevenir que nuestro diseño que tenemos pensado inicialmente, que coordinamos con el cliente, que llevamos a producción, como ese diseño no explote? Bueno, vamos a tener ciertas consideraciones. Hay muchas, quiero enfocarme en varias que en mi pasado y con mi experiencia me ha tocado vivir y que sé que todavía hoy en día pueden ser muy recurrentes, aunque las sepamos, son recurrentes. Los layouts funcionales. Tenemos a Figma, una herramienta que vino y tiene este factor importante, que el auto layout es algo que no venían trabajando las otras y fue como una especie de caballito o un escudero para Figma, tener todo este layout. Pero sí es verdad que hoy en día vemos todavía diseños que no cuentan con un layout propio. Tenemos en la parte izquierda cajas de texto que no están delimitadas. Son cajas de texto que dependen de su contenido. Pero, ¿cómo hacemos para que un desarrollador entonces sepa hasta dónde va a llegar esa caja? Hasta cómo se va a comportar ese contenido con respecto a los elementos que tiene a su derecha o su izquierda, por arriba o por abajo. Entonces aquí tenemos que hacer un trabajito que puede ser un trabajo de hormiga, pero hay que hacerlo para evitar que esto al final se rompa y sobre todo para darle una buena mano a los desarrolladores para que sepan cómo tienen que plantear esto. Luego tenemos pensar en distintos idiomas. Bueno, antes estoy trabajando ahorita con un proyecto de Diligent, pero previamente estaba con TaxFix. Para los que saben de TaxFix, es alemán. Particularmente me pareció súper increíble la cantidad de palabras que en su tamaño para la representación español e inglés era pequeña, pero para el alemán duplicaba y quién sabe qué más. Cantidad de diseños que recibí que se estaban trabajando y se estaban aceptando como aprobados, que tenían muchos cortes de palabras, palabras que eran muy largas y era muy común que hubiera palabras demasiado cortadas y se pensaran a generar unas viudas visuales, 4 letras, 3 letras por debajo, debido al salto de carro, y había poco control sobre cómo se hacían las divisiones de esas palabras largas. Si bien podemos conocer que en el español tenemos unas reglas de división de la palabra, hay otros lenguajes que no las tienen o
si las tienen, las desconocemos nosotros. Pero entonces, como caemos en desconocimientos, tenemos que prepararnos para que cuando estos casos lleguen, no hagan explotar nuestro diseño. Lo he marcado ya durante muchos diseños míos. Yo prefiero tener elementos por línea que tener elementos que estén acompañados en una misma línea. Un ejemplo podría ser tener el título y ese tag que vemos en la parte de abajo de backend, tenerlo justo al lado del título. Oye, pero ¿qué va a pasar cuando ese título crezca? ¿Qué va a hacer el tag? ¿Se va a recortar? ¿Se va a hacer un overflow? ¿Se va a salir del contenedor? ¿Va a caer automáticamente? ¿Qué va a pasar cuando haya una card que tenga este caso, pero el resto de las cards no los tienes? Visualmente va a empezar a ser como una especie de bateburrillo, porque unos lo van a tener por el lado, otros lo van a tener por abajo, y estamos complicando el entendimiento rápido para nuestro usuario. Luego incluyo también en hebreo. Esto es todavía un campo que yo no he explorado, no he tenido experiencia. No sé si alguno podrá comentarnos después al final su experiencia sobre esto. Pero esto me parece algo muy interesante porque no solo es el tema de que están escribiendo del lado derecho hacia el lado izquierdo, diferente al inglés o al español. Y también tiene que ver un poco entonces cuál es el orden de las labels. Yo, en este caso, si pudiera tener seguridad y backend, si hablo también del otro, tengo que intercambiarlo. Interesante. Entonces son cosas que tenemos que llegar a pensar y estar siempre, generar un diseño flexible para estar preparados. Luego, no usar imágenes en la mayor cantidad de lo posible poco estéticas. Esas son las imágenes que más van a representar la realidad de hoy en día. Hago el ejemplo en una especie de marketplace donde podemos ver un caso idílico, donde tenemos todos los productos, fondo blanco, hay la sensación de una foto muy profesional sobre el producto, y luego vamos pasando de cuál puede ser la realidad. En el segundo caso podemos tener una realidad en base a la interpretación del desarrollador sobre lo que presentamos en el diseño original, donde no teníamos un marco definido hasta dónde llega la foto, cómo se comporta la foto en proporción de acuerdo a su contenedor. Y aquí estaríamos nosotros poniéndoselo mucho más difícil a los desarrolladores, ¿no? Cuando hablo de nosotros, los diseñadores. Se le estaríamos colocando mucho más difícil y quizás nos demos cuenta de esto ya cuando estemos con un producto en vivo, cuando estemos ya con el producto en producción, quizás nos demos cuenta de esto, porque aquí puede que todos los ejemplos que hayamos alimentado en nuestra base de datos de test hayan sido estas imágenes perfectas, estas imágenes fondo blanco. Y ya por el lado derecho tendremos ya lo que va a representar más la realidad. Fotos que tienen paletas cromáticas muy diferentes, luces muy diferentes que van a afectarse. Y quiero que también no solo nos enfoquemos en las fotos, sino en el texto. La primera propuesta trata de unos textos que están respetando las mayúsculas y las minúsculas, pero podemos tener en la realidad títulos que están completamente en mayúsculas, porque eso fue lo que el usuario pensó que iba a tener mucho más impacto visual, iba a ser más el efecto de venta sobre su producto. Luego tenemos la parte del don't ask, don't tell. El don't ask, don't tell es una frase gringa mal usada. No me estoy refiriendo a ella por la parte mala. Es un término usado en los militares para todas las personas que no quieren difundir su sexualidad, su inclinación sexual. Pero en este caso yo lo estoy usando en no preguntemos y no digamos. ¿Por qué no digamos y por qué no preguntemos? Porque
tenemos hoy en día, especialmente en la Unión Europea, es uno de los primeros impulsores, todo el tema del tratado de la data del usuario, GDPR. Tenemos que ser muy protectores de toda la información que le preguntemos al usuario, de cada dato que le preguntamos, lo tenemos que proteger en casi que en una caja fuerte para que nadie entre. Pero pensemos un poco, si no lo preguntamos, no lo sabemos, y si no lo sabemos, pues no tenemos ningún riesgo de exponer esa información ante un hackeo que nos puedan hacer. Hoy en día nadie está libre de sufrir un hack. También está la parte que menos campos nos van a llevar a una mayor globalización, nos va a llevar a más países. En nuestras webs no vamos a solo a tener visitantes que hablen español, que vivan en mi caso, en España. Podemos tener un visitante que venga de otro país, que vive en España, pero todo su lenguaje y toda su costumbre, pues es de otra parte. Entonces, yo considero, no lo estoy haciendo una regla, no lo tomen como una regla, pero sí tómenlo como un elemento de, vamos a ponerlo en práctica, pensarlo primero antes de tomar la decisión. Sería evitar el campo del segundo nombre. No todas las personas tienen un segundo nombre. Entonces estamos colocando un campo que quizás deje mucho en blanco. Y realmente si nos ponemos a pensar en fondo, ¿para qué dividimos un segundo nombre de todo el nombre? ¿Qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para una campaña especial de marketing que los vamos a llamar por el segundo nombre y no por el primero. Es un poco loco, pero hoy en día tenemos todavía sitios que usan y piden el segundo nombre. Segundo, apellidos, apellido o apellidos separados en un campo singular. Esto puede ser para unos negocios bien, para otros no. Hay todavía negocios que requieren tenerlo separado porque su principal target también involucra gente que está acostumbrada a ese llamado bajo el apellido. Pensemos en nuestros padres, nuestros abuelos, que les gusta más el llamado, la atención hacia ellos, que sea primero con el apellido antes que con el nombre. Pero no sé si les ha pasado, después me lo pueden contar. Cuando están llenando un formulario y ven nombre o identifican que el primer campo nos está pidiendo el nombre, vamos directo, me pasa mucho, José Miguel Ruiz de Guino, y cuando leo bien dice que solo era apellidos y resulta que al lado tengo el campo del nombre. Ok, bueno, ahora tengo que retroceder, empezar a darle clic, clic, clic para borrar todo y volver a tener. Y esto es algo que hoy en día está tan cambiante que si se fijan bien, todos los que se hayan registrado en chat GPT, ¿qué nos pide? No nos pide mucha información de nosotros para empezar a usar el servicio. Así, hacia allá y así pienso yo que tenemos que ir avanzando. Menos solicitud de datos personales porque no los vamos a estar utilizando tanto para al usuario. Y si los llegamos a utilizar, tenemos que darnos cuenta que el usuario ya no está leyendo tanto y a veces salta el típico correo de campaña, hola José Miguel. Ya no leo el hola José Miguel, voy directo al contenido. ¿Qué me quieres decir? Vamos rápido aquí que tengo poco tiempo. Luego otro campo, sexo y género. Obviamente cómo vivimos hoy, a dónde estamos yendo, esto ya no tiene una relevancia. No podemos hacer una distinción de productos. No te voy a ofrecer un producto a mayor o menor precio si eres un hombre o si eres una mujer o si eres una persona que se identifica de otra manera. No lo puedo hacer. Estaría discriminando. Tengo el caso estaba en un proyecto con una aseguradora. Teníamos que pedir todavía, a día de hoy, hablo antes de venir al Lenio, el género. Y yo decía, pero ¿en qué año estamos? ¿Por qué lo tenemos que pedir? Si igualito no podemos dar un seguro que tenga menos valor a una persona, a un hombre que a una mujer, si no podemos hacer esa identificación. Es igual el precio para todos.
Y la respuesta es, bueno, todavía se usa para hacer ciertas estadísticas. Y yo, solo estadísticas, no, me perdonan, pero esos son unas triquiñuelas de los negocios de antes que todavía quedan residuos por ahí. Luego tenemos el teléfono. El teléfono es un campo sumamente difícil porque ¿cómo lo lleno? Lo lleno con un código de área, sin código de área, que hago separación entre los dígitos de 3 en 3 o 3, 2, 2, como lo hago. Y entendiendo también que el teléfono puede ser un dato muy, muy personal. Aquí en España me ha pasado y lo he visto en práctica que piden mucho el teléfono para llamarte y hacerte una llamada comercial. Y es como, pero no quiero que me molestes. He tenido llamadas comerciales de cosas que eran, mira, nada más estaba viendo el precio, no quiero nada más, suéltame. Y después les tengo que pedir que borren mis datos de la base de datos. Ojo, paréntesis aquí, esto es algo que podemos hacer en la Unión Europea. Solicitud, no, no digo que en otras partes no, pero podemos hacer aquí solicitud que nos, de borrado. Fecha de nacimiento. ¿Qué haríamos con una fecha de nacimiento? Vamos a mandarle un correo todos los años. Oye, feliz cumpleaños. No, no hay mucha ganancia. Luego también he visto casos de avatar o foto de perfil que se suelen solicitar y hablamos de que 1 de cada 10 completan el avatar o la foto de perfil. Entonces tenemos una visual, hicimos un diseño esperando la foto de perfil y el usuario no la llena. Entonces tenemos que hacer un placeholder para cómo se va a ver ese espacio que destinamos para el profile. Y luego del placeholder, fuimos al paso siguiente, ahora ponemos las iniciales. Pero ¿cuál valor nos está agregando tener esas iniciales si vemos en una lista, en una tabla de empleados y vemos varios con las mismas iniciales? Que en la lectura, ¿qué nos va a estar ayudando? Entonces, hay que pensar bien si necesitamos pedirle realmente una foto al usuario. Y también, ojo, no quiere decir que si pidamos vamos a tener la mejor foto del usuario. Estamos planteando a veces diseños que incluyen avatar y aquellos avatares es un mundo. Compañía, pueden más o menos entender por qué no podríamos o no necesitamos pedirlos ya. Otro punto, no, tu e-commerce no es Zara, no creamos que tu e-commerce que te estás montando, que le estás montando al cliente es Zara, no lo es, tampoco va a ser un Amazon. Hay muchas cosas que no vas a poder completar, que vas a querer agregar, pero no vas a tener la data suficiente para completarla, o no vas a poder tener el contenido suficiente para llenarlo y ser como ellos. En este caso, con Sara, Sara usa imágenes netamente profesionales. Obviamente va a tener un equipo, va a tener un presupuesto para ello. Si lo hacemos un ejemplo de diseño así y se lo ofertamos al cliente, quizás no le estemos dando una solución al cliente, no le estemos dando una solución al negocio, sino le estamos dando un nuevo problema, porque ahora tiene que invertir en un staff para que pueda alimentar la nueva página que tenga ahora fotos super cookies, fotos super profesionales y ahí estamos agregando más a la pila de tareas que ya el negocio tiene. Luego, imágenes con autores, con derechos de autor, quiero decir. Hacer ejemplos con ellas es vender un Ferrari y al final ese Ferrari no lo vamos a poder completar. Vamos a tener que darle el Twingo. Y el cliente va a sentirse un poco, bueno, aquí lo que me ofrecieron no es un poco y ya voy a tener que llevarlo. Y también hay un caso importante que era a veces una tendencia, bueno, era una tendencia, no sé si recuerdan los famosos slideshows que habían en muchas webs y cada slideshows era una imagen, esas imágenes todo batiburrillo que tenía de todo, oferta aquí, no sé qué. Eso alguien lo tenía que crear. Eso era una tarea para alguien. Entonces, hacer hoy en día un site
tenga que necesite una constante renovación de imágenes, hay que pensarlo bien, porque eso tiene que estar alineado perfectamente con el negocio, porque volvemos a lo mismo. No estamos dando una solución, estamos generando una nueva carga, estamos generando un nuevo problema para al negocio. Y un caso muy, muy, muy importante es la dependencia cero al contenido. No sé si han visto, seguro nosotros la parte de los diseñadores, hemos visto muchos portafolios en Behance, en cualquiera de todas estas plataformas, con diseños pulidísimos, pulidísimos, está todo completo. Pero pocos son los que tratan hacia el error, hacia, oye, estoy mostrando el ejemplo de una idea de un e-commerce, ¿cuántos de esos productos no tienen imagen? No tienen una imagen, sino tienen un placeholder como imagen. Muy pocos, casi ninguno. Todos muestran siempre un portafolio con el caso idílico. Y esto hace que se lleve también al día a día, donde empezamos un proyecto y nos olvidamos de esta parte, el caso vacío. Y ya después, cuando vamos a pensar el caso vacío, es porque bien sea que un desarrollador nos dijo, oye, necesito un caso empty state para cuando no tengamos resultados en la lista. Y ahora es ver cómo parapeteamos aquí el diseño para que pueda haber un empty state, sin darnos cuenta de que muchas veces el empty state es el inicio del flujo de la experiencia del usuario. Muchas apps que no tienen contenido y que el usuario es el que le va a administrar su primer contenido. Entonces, es algo importante que hay que siempre tener en consideración. El caso empty state. Cuando el usuario llegue a una tabla y todavía no haya volcado ningún registro, ¿cómo se va a mostrar? Es sumamente importante. Y como saben bien, estaba preguntando por los canales, anécdotas, que me dejaran algunos comentarios. Me hubiera gustado tenerlo por más tiempo. También iba a contar un poco con la ayuda de JC para ello, pero por la inmediatez no se logró. Pero aquí dos anécdotas que me gustaría presentar. Una de Octavio, no sé si estás aquí, pero gracias por compartir. Donde nos comenta que hizo una UI para un centro de ayuda. Par de topics tenían títulos gigantes y tuvieron que hacer apaños en el diseño para poder tener cambios en la fuente y para adaptar en la UI. Entonces, como vista rápida, las implicaciones que pude observar ahí es que va a requerir más horas de diseño a la final, más desarrollo. Tuve que hacer una interacción del font size y vaya a ver si hice un buen estudio del font size, si tengo eh, eh, toda una guía de estilos para cómo hacer el font size, y si este cambio me implicó invertir tiempo en el cambio de la guía de estilos, de la tipografía. Y luego tuve que hacer tweaks en la UI. Entonces, y con estos tweaks es como, empiezas a apañar, hoy haces un apaño, mañana haces otro y ya sabemos el Frankenstein que va a terminar siendo y lo diferente que se va a hacer de lo que comenzó a hacer a lo que termina. En mi caso pongo una anécdota, Scarlett quizás se recuerde de ella, un marketplace que era para compra y venta de artículos de niños mayoritariamente usados entre padres y madres. Hubo el caso que un gracioso montó un artículo cuya imagen principal era un juguete sexual. Esto me pareció en su momento, obviamente, no se podía eliminar de una manera que no fuera manual. En su momento hubo la implicación que hubo que el equipo de desarrollo tuvo que dejar todo lo que estaba haciendo, estaban a deshoras, dejar todo lo que estaban haciendo, meterse, tumbar el producto, tumbar el artículo y hacer tracking del usuario para poder banearlo, para que no volviera a hacer lo mismo. Pero me pone a pensar hoy en día que hay compañías que seguramente ya tienen este tipo tienen inteligencias activadas detrás para detectar si hay artículos que irrumpen sus reglas y de una vez
caparlos y eliminarlos. Luego ya un poco ya en la recta final, ¿para dónde vamos a apuntar mañana? ¿En qué tenemos que pensar nuestros diseños del mañana? Y quería devolverme un poco a la parte de los tipos de contenido, porque ahora tenemos unos nuevos players. En la parte del texto tenemos a ChatGPT o todos aquellos textos autogenerados por inteligencias artificiales. ChatGPT es hoy en una, mañana vamos a tener más y superiores. Luego por la parte de la imagen tenemos Stable Diffusion, que está creando imágenes que en algunos casos logra engañar a la audiencia. Por la parte de los videos tenemos la relevancia que están teniendo plataformas nuevas de video que se están distanciando un poco de la red social, porque TikTok se está distanciando un poquito de eso, está haciendo más un YouTube antes que un Instagram o un Facebook de antes. Luego por la parte de audio, que como hemos visto no lo hemos tocado mucho, está también el Spatial Audio, todo este audio 3D que nos va a seguir. No sé si alguno es usuario de Netflix. Netflix hoy hizo un mail de campaña publicando que ya muchos de sus contenidos ahora van a tener este tipo de audio. Y empezamos siendo que la realidad supera la ficción, pues la nueva realidad es ficción. Tenemos ChatGPT, el Stable Diffusion, y esto nos genera unos nuevos retos a futuro que podemos ver sobre los contenidos que el cliente o el usuario suba sobre nuestra web o sobre nuestra app. Y creo que los retos van a ser identificar si el contenido de texto que están ingresando es autogenerado o no, si la imagen es autogenerada o no y viceversa, ponderarlo para decir, ok, esto está bien o está mal. ¿Esto cumple con mis reglas del sitio o no? O sea, ¿cómo voy a ponderar yo un resultado o un post que tiene todo está autogenerado sobre uno que está en un autor? Esto imaginemos que todos los motores de búsqueda, Google, van a empezar a prestar también atención a esto, porque esto sin duda alguna va a estar dentro del algoritmo, porque ¿cómo yo voy a potenciar, cómo Google va a potenciar que vale más algo autogenerado que algo de un autor propio? Ahí está un poco claro. Y luego la admisión, que básicamente es, ¿lo voy a tomar o lo voy a flaguear? Podemos empezar a ver si vemos un más allá, un e-commerce, o un marketplace, voy a hacer, necesito una foto de mi producto que voy a vender, pero realmente no la tenga, la autogenero. Esta admisión me va a decir, ok, yo te la acepto, pero te voy a poner un copy por encima de ella o a un lado, va diciendo que esta imagen no es real, es autogenerada. Eso sería como el copy de McDonald's, Burger King y todos esos diciéndonos que la hamburguesa que ves en el cartel de atrás no es exactamente igual a la que te van a vender. Entonces, sí va a haber una admisión dentro de todos estos que vamos a poder ver en sitios, pero visiono que vamos a tener este flag de si está cumpliendo o no, porque también recordemos de que cualquier imagen autogenerada o contenido autogenerado puede ser contenido engañoso, que no cumple, que no sea real a lo que te están vendiendo. Y bueno, sin más, quiero dar las gracias y si tienen alguna pregunta, sean ustedes. Muchas gracias, José. Estuvo bastante interesante, aprendí varias cosas de cómo cuestionar un poco también la experiencia de usuario y cómo acercarte al cliente y cómo decirle, así como lo que tú estás haciendo puede tener estas consecuencias. Así que
súper buena ese detalle de cómo decirle al cliente. Eso es bastante importante, porque uno tiene que entender también que él quiere hacer algunas cosas, tú quieres hacer otras, entonces tienen que entender las razones y tú también tienes que entender por qué se quiere seguir haciéndolo. Entonces, esa conversación es súper importante con los clientes para poder entender y cómo seguir haciendo el proyecto que ellos quieren. Entonces, muchas gracias por eso. Em, Bastante interesante y cómo todas estas cosas de ChatGPT, todas estas cosas de inteligencia artificial están llegando, o sea, ya llegaron y cómo podemos pensar en cómo se van a involucrar de aquí en el futuro. Así que muy interesante eso. Dejamos abierto para cualquier pregunta, algún comentario o algo que quieran hacer eh, por aquí. No, no sean tímidos. Si no, yo tengo una pregunta mientras, así que... Venga, venga. Eh, bueno, ya respondiste un poco de cómo va a ser, cómo crees que se va a involucrar un poco la inteligencia artificial en todo en todo este nuevo paradigma que estamos teniendo en el e-commerce. Me pareció bastante interesante ese comentario que hiciste que si no tenemos la imagen, entonces la generamos y se acabó. Y eso es muy, pa- no lo había pensado de esa forma, hasta cómo podía llegar a hacerlo eh, eh, y, y eh, cómo esto, como que te empieza, con esa pregunta se te abren más preguntas de Mm. cómo esto va a seguir involucrándose. ¿Cómo crees tú que estas herramientas van a empezar a involucrar, de alguna forma, cambiar la forma en el que se entiende la interfaz de usuario? Porque este input de muchas cosas van a venir desde la inteligencia artificial. Por ejemplo, uno le va a preguntar, ¿cuál es cuál es la mejor forma de hacer o cómo hago una tarjeta para este cliente con estas cosas? Y él te va a decir, como esta es la mejor forma que puede hacerlo. Eh, ¿Cómo crees que eso va a empezar como a involucrarse en el escenario general de las páginas web? Porque al final vamos a tener como una pura fuente de verdad que va a ser una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo sientes que eso pueda afectar? ¿Va a ser, Bueno, yo tú creo lo que ves positivo, negativo, como... Yo creo que va a ser en una cierta parte positivo. Creo que va a haber una inclinación del mercado afincándose en este tipo de herramientas para generar el contenido de sus sites. Porque ya no va a ser una limitante y va a ser una reducción de tarea y de persona que necesito para yo hacerlo. Entonces yo sí creo que los negocios van a estar totalmente inclinados en ello. También está el juego de qué es arte y qué no es arte. Si lo que están generando es una obra de arte o una obra que tiene una edición y ya por tener esa edición estamos hablando de que no es una réplica, no es un plagio, sino porque hay una edición, hay un proceso más. Y creo que a nivel de diseño, nosotros tenemos que ir más adelante. Ya es como decir, no vamos a usar Lorem Ipsum, sino vamos a usar ChatGPT para completar nuestro contenido en nuestros bocetos, Exacto. para completar nuestras ideas. Y eso también puede hacer abrir también al negocio, oye, me gusta este tipo de contenido, me gusta esto, y ya vas dando soluciones. Mm, Ciertamente es la parte negativa que vamos a sufrir un cambio. Las personas que se dedican a hacer contenidos de las web algunos trabajos van a mermar, otros van a modificarse. mm. Esa sería como que la parte mala de todo esto. Pero yo creo que el diseño también tiene los patrones, los dark patterns, y va a ser lo mismo. Vamos a tener que estar jugando ahí en cuándo ofrecerlo, cuándo no ofrecerlo. Claro, Y bueno, súper, súper excelente. Eh, ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Dejamos abierta en caso de cualquier Yo, pregunta, yo por tengo una supuesto. pregunta. Hola, José. hola. A ver,
Sí, ciertamente yo coincido con el tema de que es positivo, va a tener sus implicaciones negativas, pero además es una realidad que ya está. Pero más que eso, yo quiero escuchar tu opinión como conocedor del tema. ¿Qué pasaría si al final del día lo ofreces de cara a algún cliente y Ujú. tipo, no sé, al final de la historia algo sale muy bien, pero bueno, termina siendo juzgado porque se utilizó mucha parte de inteligencia artificial y quizás esa parte de, bueno, o sea, sacaron toda la idea o todo esto se produjo de, o este diseño se lo preguntaron a esto? ¿Cómo se puede lidiar desde tu conocimiento? Porque además tienes muchos años en el mercado. ¿Cómo lo verías tú específicamente que además lo tengas que ofrecer y que eso se tenga que aplicar? Quizás ese desmérito lo ves que puede venir, como, bueno, pero es que esto se lo preguntaron a esto. ¿Cómo quizás manejar eso a futuro? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no va a haber un mayor problema. Yo creo que los haters van a haber y existir para todas las cosas, todos los ámbitos. Si nos ponemos a ir un poco para atrás, hay una síntesis muy famosa del Che Guevara. Esa síntesis, esa imagen del Che Guevara que ha sido usado en distintos materiales, al fotógrafo que tomó la foto, ni un duro, ni una monedita, ni un dólar, nada. Y y ese sería el caso. Y nadie le prestó atención que la síntesis fue de cierta manera originaria de lo otro. La gente lo tomó bien. Con esto retomo un poco lo de ponderar, lo de aceptar, lo de flaguear el contenido cuando sea autogenerado y ya después la gente va un poco a ir aceptando, entendiendo, sí, bueno, esto es como que el mundo que estamos y no creo que vaya a haber mayor problema con ello. Al igual que no solo ese caso de la foto del Che Guevara, Andy Warhol, no sé si muchos de nosotros los diseñadores los conocemos, no sé si otros perfiles lo conozcan, pero también está el caso del el arte de la sopa Campbell. Una misma, es una reinterpretación de un producto y el producto no recibió ni un duro por esa reinterpretación. Bueno, no recibió un duro directamente. Obviamente hay un reconocimiento de la marca y una perpetuidad de la marca a beneficio de este arte de la obra de Andy Warhol. Pero no diferenciemos mucho que la realidad, estas inteligencias artificiales están creando piezas nuevas. Están creando piezas nuevas y piezas nuevas a partir de otro. No, no fue un humano, pero es una pieza nueva. Ok, me queda claro. Gracias, José. O nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos toda la experiencia que tiene José Miguel en cómo tratar con clientes. Yo creo que ese es como uno de los de tus mayores es como fuerte aquí. Tú sabes, realmente fue un open mind para mí decir cómo decirle al cliente, ¿realmente necesita eso? ¿Realmente necesita ese campo? ¿Realmente necesitamos pedirle el sexo a la persona? ¿Para qué lo quieres? Como empezar a cuestionar y por qué cuestionarlo también, porque a él le sirve, porque se ocupan menos hora hombres para poder hacer las cosas. Y a nosotros, y a nadie, algo, un campo que no se está ocupando. Ujú, Entonces está súper ujú. interesante el cómo llevar ese foco de cómo hacer las cosas, de cómo preguntarle y cómo tratar con el cliente. Ese me gustó mucho. Así que, ¿alguna otra duda de alguien de cómo tratar con las personas, cómo cuestionar ciertas cosas? Porque como desarrolladores, como gente que trabaja con otras, con clientes, siempre es importante cuestionar estas cosas, siempre estar como buscando un poco como qué es lo que se está haciendo para que nos valoren a nosotros como desarrolladores y tener que seguir como en este proceso, como en esa conversación constante de cómo generar el mejor producto. Así que, eh, ¿alguna otra pregunta o cerramos aquí? Si no, si no hay preguntas, bueno, muchas gracias, José Por Miguel, nada, por nada. por tu experiencia, por contarnos, por entender cómo funciona esto, cómo, qué cosas cuestionar, qué cosas no cuestionar, cómo analizar el producto, cómo estas cosas se están pensando a futuro también, cómo esto con la inteligencia artificial está mezclándose con esto, en todas partes de nuestras vidas actualmente. Entonces, muchas gracias por tus A conocimientos, ustedes. por la forma de presentarnos y que haya sido como de
grato para todos y harto conocimiento para todos aquí que se puedan llevar en su materia gris. Así A que ustedes, a ustedes. muchas Y gracias, cualquier conversación que quieran seguir, ahí me encontrarán por el Slack. por supuesto. Muchas gracias. Gracias, José. Bye. Gracias, Gracias, José. José. Muchas Chao. gracias, José. Gracias, chau, chau. Gracias. Gracias, gracias. Tremenda charla. Chao, gracias.